Hablando de campos, el campo de los reales, pues es el más común, ¿no? Sobre el cual se definen las propiedades que ya conocemos, porque estas propiedades pues se definen de forma numérica y se vuelve entonces muy sencillo relacionarse con ellas o interpretarlas o identificarlas. Pero existen otros campos ordenados, perdón, existen otros campos ordenados y en estos campos se deben de cumplir también los 4 axiomas de orden, ¿sí? Un campo ordenado con el cual a lo mejor estamos un poco menos familiarizados es el conjunto de todas las funciones racionales. Entonces, F es el conjunto, le voy a poner F porque es una función racional. Las funciones racionales, muchachos, se van a definir como una función en donde su numerador y su denominador son polinomios, ¿sí? Entonces, si nosotros expresamos esto así de forma un poco más explícita, pues tendríamos a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1, así hasta a1 por x más un término independiente a 0. Y en el numerador, pues tendríamos un polinomio similar, no necesariamente del mismo orden. Entonces, el conjunto de todas las funciones racionales en donde tanto el numerador como el denominador son polinomios, se conoce también como un campo ordenado o debe de cumplir con las propiedades de orden. Si esto sucede, o sea, si se cumplen las propiedades de orden, entonces debemos nosotros de poder comparar entre una función y otra, ¿sí? Las propiedades de orden, si se acuerdan, pues siempre se va a cumplir, por ejemplo, la primera propiedad, la de dicotomía, ¿no? Entonces, o una función es igual a otra, o f es mayor, o g es mayor. Entonces, si decimos que el conjunto de las funciones racionales es un campo ordenado, pues todas las funciones de orden, perdón, todos los axiomas de orden se deben cumplir, en especial este primero, que es el de dicotomía. Entonces, al tener nosotros dos funciones racionales, pues vamos a poder compararlas entre sí. ¿Y cómo es que vamos a hacer la comparación de funciones? Con los reales es muy sencillo, ¿no? Porque hasta se puede ver gráficamente, o sea, la posición relativa de un real con respecto a otro, pues nos indica cuál es mayor o cuál es menor o si son iguales. Pero en este caso, cuando tenemos funciones, pues tenemos que encontrar alguna otra regla de manera que se puedan comparar. De manera que se puedan comparar dos funciones, ¿sí? Y esta regla, pues es precisamente la siguiente. Vamos a decir vamos a decir nosotros que una función racional va a ser positiva, ¿sí? Siempre y cuando el producto de los coeficientes del primer término en cada polinomio sea positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, el polinomio en el numerador, ¿sí? Es un polinomio de orden n y el coeficiente de este término, del término x a la n, pues es a n. En el denominador, el polinomio es un polinomio de orden k y el perdón, y el coeficiente del término x a la k es bk.
¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos estos dos coeficientes y este producto es positivo, se dice entonces que la función es una función positiva. ¿Ok? Así entonces, vamos a poder nosotros pues hacer una comparativa. ¿Por qué? Si tenemos nosotros dos funciones, vamos a suponer una función f definida como p sobre q, recuerden que p y q son polinomios, y una función g definida como m sobre n, donde también m y n son polinomios, ¿sí? Entonces, p sobre q va a ser mayor que m sobre n si y solo si, pues p sobre q es menos m sobre n es mayor a 0, ¿sí? Pues esta es la misma definición de los reales, o sea, ¿cómo determinamos si un número es mayor que otro? Bueno, pues si se cumple esto, ¿sí? Perdón. Ahora, esto se va a cumplir de la siguiente forma, es decir, p sobre q va a ser mayor que m sobre n si y solo si al hacer nosotros esta resta, esta resta de aquí, pues tendríamos n menos mq sobre qn es mayor a 0. Entonces, con esta propiedad vamos a poder nosotros identificar cuál función es mayor que otra y vamos a poder ordenar o acomodar un conjunto de funciones racionales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener siguiente, tenemos estas dos funciones, x cuadrada y d sobre x. Y queremos determinar de ellas cuál es mayor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar cuál de estas funciones es más grande o cuál es mayor que la otra? Bueno, pues para ello precisamente vamos a tener que hacer esta resta, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros nuestra primera función, que es x cuadrada sobre 1, evidentemente, menos 3 sobre x. Esto va a ser entonces x por x cúbica menos 3. ¿Ok? Ahora, viendo si esta función es positiva o no, pues nos vamos a la regla de los coeficientes de cada polinomio, ¿sí? En este caso, la función que obtuvimos, la función racional que obtuvimos al hacer la resta, pues el coeficiente de la x cúbica y el coeficiente de la x en el denominador, ambos son positivos, ¿sí? Entonces, esta función me indica que es positiva. Como esta resta fue positiva, entonces quiere decir que la primera función es mayor a la segunda. En otras palabras, x cuadrada es mayor que 3 sobre x. Si la resta hubiera sido negativa, es decir, si el producto de estos coeficientes hubiera sido menor a 0, entonces la desigualdad se invertiría, ¿sí? 3 sobre x sería mayor que x cuadrado. ¿Sí me explico? Sí. Bien. Entonces, tomando esta regla para las funciones, pues se van a poder aplicar también el resto de los axiomas. Es decir, una vez sabiendo cómo comparar una función con otra o el orden relativo de una función con respecto a otra, pues se pueden aplicar el resto de los axiomas de orden. Ok. Bien.
Otra definición importante que tenemos que revisar es la definición de valor absoluto. La definición de valor absoluto se denota o se escribe de la siguiente manera. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0 y es igual a menos x si x es menor a 0. Existen o tenemos también las propiedades de valor absoluto. Si tenemos que x y y son números reales, ¿sí? Y tenemos una constante A mayor a 0, entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. Primero, el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual a 0. Luego, el valor absoluto de un número es mayor o igual a A si y solo si el número se encuentra entre A y menos A, o entre menos A y menos B. La tercera propiedad me indica que el valor absoluto de un producto es lo mismo que el producto de los valores absolutos. Y la última propiedad me indica que el valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. Esta última se conoce como la desigualdad del triángulo. Ok, entonces, es importante saber que cuando estemos tratando con demostraciones que involucren el valor absoluto, la mayor parte, si no es que siempre de las veces, las demostraciones se van a realizar por casos. Es decir, vamos a utilizar una técnica de demostración por casos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, pues, divide en dos casos al conjunto de los números reales, dependiendo de si los números son positivos o cero o si son negativos, ¿sí? Entonces, para hacer las demostraciones, pues se van a considerar cada una de las posibilidades, si la variable x es positiva o si la variable x es negativa. Entonces, por ejemplo, aquí, para demostrar la primera propiedad, tenemos que considerar dos casos. El primero, si x es positiva o cero, ¿sí? Si x es positiva o cero, pues entonces el valor absoluto de x es igual a x, ¿sí? Dada la definición. Pero pues entonces x ya sabíamos que era positiva o cero. Entonces, ahí queda demostrado, ¿sí? Lo que queríamos llegar. Pero vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué sucede cuando x es negativa? Si x es negativa, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x, ¿sí? Pero luego, muchachos, ya habíamos visto, de acuerdo a las propiedades de los reales, que si tenemos un número negativo y ese número negativo se multiplica por un menos 1, pues este se va a volver positivo, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, el valor absoluto siempre va a ser mayor o igual a 0. Luego, para el punto número 2, o para la segunda propiedad. Perdón. Tenemos dos posibilidades. Puede ser que x sea igual a su valor absoluto, o puede ser que x sea igual a menos
su valor absoluto, ¿sí? Eso es de acuerdo a la definición. Entonces, se sigue la siguiente desigualdad. ¿Sí? Entonces, X va a ser menor o igual, mayor o igual que el negativo de su valor absoluto y va a ser menor o igual que su valor absoluto. Ahora, si sucede que el valor absoluto de X es menor o igual a A, entonces vamos a tener lo siguiente. Menos A es menor o igual que menos el valor absoluto de X, el cual era menor o igual a X, que es menor o igual a su valor absoluto, que a su vez es menor o igual a A. ¿Sí? Fíjense que esta parte se logra multiplicando esta desigualdad por menos 1 en ambos lados. Pero multiplicar por menos, pues la desigualdad se voltea. ¿Sí? Entonces, por eso quedan en orden invertido cada uno de los términos. ¿Okay? En este caso, muchachos, pues por transitividad se concluye entonces que menos A es menor o igual a X, que es menor o igual a A, que es precisamente a lo que queríamos ver. ¿Sí? Ahora, esta segunda propiedad involucra un sí y solo sí. Demostramos nosotros esto. Ahora tomamos esto como antecedente y llegamos a esto como consecuente. Ahora vamos a hacer el converso. Entonces, conversamente, suponga que menos A es menor o igual a X, que es menor o igual a A. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos casos. X puede ser positivo 0 o X puede ser negativo. Entonces, si X es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de X es igual a X y este a su vez es menor o igual a A, según lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y si X es negativo, que es el otro caso, entonces el valor absoluto de X es igual a menos X. Pero menos X, muchachos, menos X, si lo tomamos de este lado, ¿sí? Pues tendría que ser también menor o igual a A. En ambos casos, ya sea que X sea positiva o negativa, vamos a tener que su valor absoluto es menor o igual a A, que es precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Bien.